Cordial saludo, estudiantes. Vamos ahora a hacer el diagrama de caja y bigote de datos agrupados en nuestro curso de estadística descriptiva. Bien, entonces aquí ya nos dan una tabla en la cual están las clases, la marca de clase, la frecuencia absoluta, la frecuencia acumulada. Recordemos que para la marca de clase sumamos los dos intervalos de la clase y lo dividimos en dos. Entonces 30 más 35 dividido en 2 nos da 32,5 y así sucesivamente. En este caso ustedes observan que tenemos aquí en el primer intervalo de la clase un corchete que significa que el dato se incluye y un paréntesis que significa que el dato no se cuenta, no se contaría para la primera fila, pero en la segunda fila, como ustedes observan, vuelve y se repite el 35, pero está el corchete, quiere decir que sí se cuenta para esta. Esto se utiliza cuando tomamos pues datos muy pequeños y no queremos que ningún dato se quede por fuera. Bien, entonces aquí ya hicimos nuestra marca de clase, que es sumando esos dos intervalos de la clase y dividiéndolo en dos. Luego entonces ya nos dan la frecuencia absoluta, que es la cantidad de veces que se repiten las clases. Entonces, ¿cuánto hay entre 30 y 34.999? Entonces son 3. Ya entre 35 y 39.999, entonces hay 7. Y así sucesivamente, entre 40 y 44.99, 12 y así con los demás. Total, que si sumamos la frecuencia absoluta nos da n, que es la muestra, que sería 60, o sea, 60 personas participaron en esta encuesta. Estamos hablando de edades de las personas. Entonces, entre 30 y 34.99 habrían 3 personas y así sucesivamente. Bien, la frecuencia acumulada, como ya lo hemos indicado, vamos sumando. Entonces el primer valor sería 3, que es el primer valor de la frecuencia absoluta. Entonces sumamos 3 y 7, 10, 10 y 12, 22, 22 y 22, 44, 44 y 13, 57, 57 y 1, 58, y 58 y 2, 60. El último valor corresponde a la muestra n. Bien, entonces ya tenemos los datos agrupados, clase, marca de clase, frecuencia absoluta y frecuencia acumulada. Ahora procedemos a hallar, como en el caso que estuvieran sin agrupar, vamos a hallar los cuartiles. Entonces, recordemos que la fórmula de cuartiles pues ya se hace un poquito más extensa. Debemos tomar el límite inferior, la amplitud, la posición, la frecuencia absoluta anterior, la frecuencia absoluta mayor o después y le restamos con la anterior. Bien, entonces vamos a empezar. Entonces hallar Q1, entonces la posición de Q1, entonces sería K por N sobre 4. K es 1 porque estamos hallando el cuartil 1, N que es 60. Entonces 1 por 60, 60 dividido en 4, entonces sería 15. Vamos a buscar en la frecuencia absoluta. Entonces 15, ¿dónde estará ubicado 15? Entonces, como no está propiamente, entonces buscamos entre 10 y 22. Entonces entre 10 y 22 los vamos aquí a señalar. Y aquí ya vamos a tener la frecuencia absoluta anterior, que sería 10, y la posterior o mayor, que sería 22. Entonces vamos a sacar todos los datos. Entonces, frecuencia absoluta menor, 10. Frecuencia absoluta mayor sería 22. El límite inferior, ¿a qué hace referencia? Entonces, tomamos la frecuencia absoluta mayor y nos vamos al límite inferior de esa frecuencia absoluta, que sería 40. Y la amplitud, que es lo ancho de la clase, que sería 5. Ya teniendo todos estos datos, ahora sí reemplazamos en nuestra fórmula. Colocamos el límite inferior, que es 40, la amplitud, que es 5, la posición, que nos dio 15,
la frecuencia anterior que es 10 y la frecuencia posterior que es 22. Entonces bajamos el 40, bajamos el 5, hacemos las operaciones internas. Recordemos que primero se hace lo del paréntesis, luego se multiplica por 5. Entonces 5 por 5, 25 sobre 12, 2.083, y esto se le suma a 40 y nos da 42,0833. Bien, ya hallamos Q1, ahora vamos a hallar Q2. Hacemos la misma operación, 2 por 60, 120 dividido en 4, eso me da 30. Entonces buscamos aquí en la tabla, como no tenemos 30, ese va a estar entre 22 y 44. Ahí va a estar 30 y de ahí empezamos a sacar los datos. Entonces, límite frecuencia absoluta anterior 22, posterior 44, límite inferior de la frecuencia absoluta mayor 45 y la amplitud 5. Reemplazamos en nuestra ecuación todos los datos, límite inferior 44 más 5 de amplitud, hacemos las operaciones aquí internas del corchete que tenemos acá y luego multiplicamos. Es 5 por 8, 40, y 40 dividido en 22, 1.8181, y se lo sumamos a 44. Nos da 45.8181. Ahora, el último que vamos a hallar sería Q3. Entonces, 3 por 60, 180 dividido en 4, 45. Buscamos la posición 45, que estaría entre 44 y 57. Por lo tanto, el dato anterior sería 44 de la frecuencia absoluta, el superior sería 57, el límite inferior de la frecuencia absoluta superior sería de 50 y la amplitud 5. Reemplazamos igualmente nuestra fórmula, límite inferior 50 más 5 de amplitud, la posición 45 menos 44 sobre 57 menos 44. Hacemos las operaciones respectivas. Recordemos que bajamos el 50, aquí multiplicamos 5 por 1, o también podemos 1 dividido en 13 y lo que me dé se lo sumamos a 50, o sea, cualquiera de las dos formas está correcta. Por 5, 0.38, 45, y esto se lo sumamos a 50, el 50.38. Listo. Ahora vamos a sacar, ya tenemos los tres cuartiles, ahora vamos a sacar el rango intercuartílico, R y Q, que es la resta del cuartil 3 menos el cuartil 1. Hacemos la resta, 50.3845 menos 42.0833, y nos da 8.3012. Bueno, entonces ya tenemos los tres cuartiles. Vamos a hallar el límite inferior. La fórmula Q, límite inferior Q1 menos 1.5 por ya el rango intercuartílico que acabamos de hallar. Entonces Q1 es 42 menos 1,5, que ya es de fórmula, por el índice o el rango intercuartílico 8.3012. Multiplicamos 1,5, recordemos que primero son las multiplicaciones y luego las sumas y las restas. Entonces eso dio 12.4518, y esto lo restamos, 42 menos 12.4518, y me da 29.5482. ¿Qué quiere decir? Que los valores que están por debajo de este límite inferior ya vienen siendo atípicos. Ahora el límite superior, la fórmula es Q3 más 1.5 por el rango intercuartílico. Entonces el Q3 nos dio 50.3845 más 1.5 de fórmula por 8.3012. Hacemos primero la multiplicación, igualmente como en el anterior, 12.4518, y esto se lo sumamos a 50.3845 y nos da 68.8363. Los valores que están por encima de este límite superior serán atípicos. Ahora sí, con todo esto vamos a hacer nuestro diagrama. Entonces necesitamos
Q1, Q2, Q3, límite inferior, límite superior, el dato menor, el dato mayor y el rango intercuartílico que acabamos de hallar. Aquí tenemos nuestro diagrama. Aquí se han ubicado una escala de 3 en 3. Podríamos haberla hecho de 2 en 2, de 5 en 5, lo que sea más conveniente para poder graficar la información correspondiente. Límite inferior 29.5, más o menos por acá. El dato menor nos da 30, o sea que no tenemos ningún valor atípico, no hay ninguno por debajo del límite inferior, ya que el dato menor es 30, está dentro del rango correcto. Q1, 42.08, o sea que el bigote empieza desde Q1 y va hasta el límite inferior, o del límite inferior hasta Q1. Luego ubicamos Q2, que es la media, que corresponde a 45.08. Luego Q3, que es 50.3. Recordemos que aquí sería un 25%, aquí un 50%, y aquí ya en Q3 hablamos de un 75% de los datos. Aquí es 50.3. Entonces la caja corresponde al valor de Q1 hasta Q3 y que es el mismo rango intercuartílico, la diferencia entre Q3 y Q1. Luego el siguiente bigote se hace a partir de Q3 hasta el límite superior que nos dio 62.8. El dato mayor, según nuestras clases, lo miramos acá, las clases de 60 a 65. Podríamos decir que el dato mayor sería 65, pero no estamos seguros, porque aquí podría ser 61, 62, 63, 64, ¿sí? No necesariamente 65. Para eso es importante la marca de clase. La marca de clase nos indica 62,5. Entonces, el límite superior nos dio 62.8 y la marca de clase es 62.5. Quiere decir que está dentro de este límite. Si dijéramos que el dato mayor sería 65, aunque no estamos seguros, porque no tenemos los datos como tal, sino tenemos los datos agrupados. Entonces podríamos decir que 65 ya sería un valor atípico moderado, porque ya se pasa del límite superior. Pero como volvemos a repetir, la marca de clase nos indica que es 62,5 y el límite superior nos dio 62.8, entonces estaría dentro de este rango de límite superior. Entonces, como ven, esta es la forma de hacer la gráfica de caja y bigotes en un análisis estadístico descriptivo. Muchas gracias por su atención. Hasta pronto.